Muy buen día a todos. Continuamos con el curso de Introducción al Diseño Estructural. En este video veremos las acciones en las estructuras y concretamente las acciones permanentes. Dentro del proceso de diseño, en la etapa de análisis estructural, hablamos ya brevemente del análisis de cargas. Este consiste en la determinación de todas las acciones que van a actuar sobre cualquier estructura. Este proceso lo realizamos en dos pasos. El primero es establecer los tipos de acciones que pueden llegar a afectar una estructura y el segundo que implicará el cálculo de las magnitudes específicas para cada caso. Obviamente tenemos que empezar por conocer cuáles son los tipos de acciones o cargas, como mejor se les conoce, y la forma en la que van a actuar sobre la estructura, que no solo tiene que ver con su dirección, sino también con su frecuencia en cuanto al tiempo, su intensidad y sus valores para diseño. Pueden existir diversas maneras de clasificar las cargas, dependiendo de los criterios que se usen, pero la más común es clasificarlas conforme a su variación con el tiempo. La mayoría de las cargas las podemos encontrar en los distintos reglamentos, pero hay que tener cuidado de referirnos a las normas locales o nacionales en todo caso, y no a las extranjeras, porque todas estas normas están adaptadas a las condiciones regulares de construcción en la zona para la que fueron hechas. Esto pues significa que las cargas que se indican, por ejemplo, para una casa habitación, no son iguales en México que en Estados Unidos o en Europa. Dicho esto, empecemos entonces por definir cuáles son los tipos generales de cargas que existen y cómo determinar sus magnitudes. Ya hemos hablado un poco de las acciones y podemos recordar dos tipos básicos que son las cargas muertas y cargas vivas, que estas siempre van a estar presentes en cualquier estructura. Recordando la clasificación de cargas que les acabo de mencionar, que está en función de su variación con el tiempo, podemos obtener tres tipos principales: las cargas permanentes, las cargas variables y las accidentales. Las cargas permanentes son aquellas que, como su nombre nos dice, van a actuar de forma ininterrumpida durante la vida útil de la estructura y sin variar considerablemente su magnitud. Las cargas variables, por el contrario, son debidas al uso del inmueble. Esto implica que van a considerar tanto el tránsito de las personas como el movimiento de muebles y equipos que no tienen una posición fija, entre otras cosas, y que por lo tanto pues no tienen un carácter permanente, es decir, que pueden cambiar considerablemente con el tiempo. Por último, las cargas accidentales son aquellas que van a ocurrir esporádicamente, pero que su intensidad puede ser muy significativa. Aquí en este último grupo podemos clasificar lo que es el viento y el sismo principalmente, aunque existen otras. Empezaremos entonces por describir a detalle las cargas muertas o las cargas permanentes. Lo primero es saber exactamente qué son y cuál es su origen. Por definición, las cargas permanentes, que también las llamamos cargas muertas, son aquellas que corresponden al peso propio de los distintos elementos, tanto estructurales como no estructurales. Las normas técnicas las describen como aquellas que actúan de forma continua y cuya intensidad varía poco con el tiempo. Incluyen dentro de esta categoría, además del peso propio, lo que son los empujes estáticos de suelos o líquidos, las deformaciones por preesfuerzo o movimientos diferenciales permanentes en los apoyos de la estructura. En este curso abordaremos exclusivamente la parte de la carga muerta, que es la determinación del peso propio de todos los elementos presentes en una construcción. Con esta definición nos podemos dar cuenta que la razón por la que estas cargas no varían significativamente con el tiempo es debido a que la estructura en sí misma o los elementos estructurales son raramente modificados durante la vida útil de la construcción. Esto significa que aunque sí puede pasar, no es para nada común que nos toque ver que una estructura, específicamente en la parte estructural, como una trave, una columna, un muro o incluso una losa, sean modificados para buscar cambiar el uso del inmueble.
Algunos muros divisorios que se hayan hecho incluso con el mismo sistema constructivo que los muros de carga tampoco suelen modificarse. Se prefiere casi siempre en estos casos optar por un sistema más barato y no destructivo, como pueden ser los muros de tabla roca, que son ligeros, fáciles y rápidos de construir. La parte importante aquí para el tema de las cargas muertas es el peso extra que se aportaría por las modificaciones, y entre menor sea, pues siempre será mejor. Este tipo de modificaciones es muy frecuente en las construcciones que están destinadas para usarlas como oficinas, donde las empresas que van a alquilar estos espacios de manera temporal, con cada cambio de empresa, vienen cambios en la distribución de los espacios y por lo tanto cambios en los muros y finalmente cambios en las cargas muertas. El uso precisamente de estos sistemas ligeros para resolver estos problemas de distribución va a favorecer tanto la economía de la empresa que llega, porque va a utilizar materiales baratos y mano de obra por periodos muy cortos de tiempo, y también va a permitir que se modifique poco las cargas muertas que se utilizaron para el diseño inicial. Por su origen, las cargas muertas se originan por la presencia de la gravedad y por lo tanto van a actuar en cualquier estructura con una dirección gravitacional. Es decir, si tomamos nosotros como referencia un sistema coordenado X, Y, Z, sería aplicar las cargas en dirección Z negativa. En esta figura de la izquierda podemos ver un edificio con el sistema coordenado que les decía, y la dirección estándar de las cargas muertas sería la que está en el edificio de la derecha, es decir, hacia abajo, considerando que Z va hacia arriba. Lo común en este tipo de cargas es que se presenten como uniformemente distribuidas y aplicadas siempre sobre un sistema de piso que se encargue de transmitirla a los elementos de apoyo. Sin embargo, también se pueden presentar de forma puntual, lineal, con distribuciones trapeciales o incluso momentos concentrados. Algunos ejemplos para describir estos casos pueden ser, para el caso puntual, columnas o postes que descargan directamente sobre la losa o algún elemento horizontal, es decir, que no continúan a otra columna. También hay casos donde se utilizan racks, ahorita vemos una imagen, para almacenar productos, y estos tienen como apoyos patas con áreas muy pequeñas. El caso lineal es muy típico de la descarga de un muro, ya sea de carga o divisorio, que no descanse sobre otro muro en el nivel inferior, sino que igual que en el caso de las columnas, cae directamente sobre el sistema de piso o sobre una trave. Las distribuciones no uniformes suelen ser trapeciales o triangulares, y aunque son muy raras, podremos encontrarlas en almacenes donde los productos no se estiban de manera uniforme. Por último, los momentos concentrados pueden presentarse especialmente cuando hay elementos pesados que cuelguen pero que no estén directamente debajo de su anclaje, es decir, que tengan un brazo de palanca para que se produzca precisamente ese momento. Esta imagen de la izquierda son los racks. Aquí se acumulan todos los productos que la empresa venda o almacene, y todo eso va a descargar a estas pequeñas patitas. Entonces esto se podría considerar como una carga puntual. Del lado derecho, aunque está todo esto aplicado sobre un firme, puede existir el caso donde se estiben productos de una empresa en un entrepiso y que tengan una configuración no uniforme. Por ejemplo, en este que parece una escalera. Hay una zona con menos postales, luego otra con un poco más atrás, y al final llegan al borde con todas las otras uniformes. La forma de carga más común dentro de las cargas muertas, les repito, es la uniformemente distribuida, después la lineal para los muros y por último la puntual. Para conocer la diferencia entre estas, vamos a empezar por definir el proceso de cálculo de las cargas muertas. El objetivo del cálculo es que determinemos las cargas muertas, que ya vimos son derivadas principalmente del peso propio de cualquier elemento en la estructura. El peso como tal es una medida que se va a obtener del producto del volumen del elemento por el peso volumétrico del material del que se compone. Y es aquí donde vamos a ocupar una parte de lo que vimos sobre los materiales estructurales.
El volumen de un elemento pues va a depender únicamente de su geometría y a veces del sistema constructivo. En cuanto a los materiales que vimos, vamos a tener que recordar sus pesos volumétricos, en especial pues los materiales principales que vimos que era el concreto, el acero y las piezas de mampostería. Todos estos son materiales sumamente comunes y siempre se ocupan en una obra. Desafortunadamente pues no son los únicos, ni siquiera su mayoría, ya que todos los sistemas constructivos que vamos a ver más adelante contemplan el uso de materiales secundarios para elaborarlos. Como les platiqué hace un rato, la mayoría de las cargas se pueden encontrar en los reglamentos. Sin embargo, este es el caso que no entra en la mayoría. Y no es que sea casualidad, sino que no es posible tabular de manera precisa la infinidad de pesos volumétricos de todos los materiales y todavía peor de sus variaciones locales. Y pues ya ni hablar de la gran variedad que existen de sistemas constructivos. Aún con esto, sí van a existir en las normas algunos requisitos mínimos que van a necesitar cumplir nuestros materiales para usarlos como estructurales. Y esto pues se ve reflejado en las normas técnicas complementarias para el caso del concreto, el acero y la mampostería. Entonces, para conocer los pesos volumétricos de los materiales, vamos a hacer uso de algunas tablas y estudios que existen al respecto en la bibliografía de la que disponemos. Con esta información vamos a elaborar una tabla como estas que les muestro, que reflejan los materiales más importantes y usados en la práctica. Para poner en práctica lo que acabamos de platicar, vamos a resolver este ejemplo que nos pide determinar la carga muerta que produce una losa maciza de concreto reforzado de 12 centímetros de espesor, y de momento no nos preocupamos por más detalles. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el volumen, que es algo realmente muy sencillo, calcular el volumen de la losa. Pero quizás se pregunten o se cuestionen que hacen falta las dos dimensiones principales de la losa, es decir, su largo y su ancho, para determinar cuál es el peso total del sistema. Y en este caso, como queremos calcular una carga muerta, no ocupamos conocerlas, porque basta que nosotros calculemos el peso por metro cuadrado del sistema. Así vamos a obtener una medida mucho más práctica de utilizar y que va a aplicar para cualquier obra que estén ustedes realizando con una losa maciza de 12 centímetros de espesor. Entonces, como se nos pide calcular la carga muerta de este sistema, vamos a proceder a calcular el volumen, que es muy sencillo. Hay que hacer la multiplicación del lado por espesor. Esto nos deja 1 por 1 por 0.12 y obtenemos un volumen de 0.12 metros cúbicos. Después tenemos que buscar en la tabla el peso volumétrico. Si nos regresamos aquí, en la parte de piedras artificiales, podemos encontrar el concreto reforzado con agregados de peso normal. Aquí empiezan las variaciones que les digo. Si ya los agregados no cumplen con esto, bueno, pues los pesos tampoco son los que dice aquí. El concreto clase 1 y el concreto clase 2 los podemos encontrar en la norma, y de momento vamos a utilizar el concreto clase 1. Después nos arroja dos valores, máximo y mínimo, 2.4 y 2.2. Y esto es porque el concreto, dependiendo de dónde se haga, puede variar. Como nosotros no sabemos o no tenemos los datos del laboratorio ni del banco de materiales, lo que podemos hacer es siempre tomar los valores máximos. Así vamos a garantizar que estamos cubiertos en caso de que el concreto sí llegue a pesar los 2.4 toneladas por metro cúbico. Y si no, pues no pasa nada. Entonces, peso volumétrico igual a 2.400 kilos por metro cúbico. Y la carga muerta se va a calcular como el peso volumétrico por el volumen del concreto. Esto es 2.400 por 0.12. Obtenemos finalmente esta carga muerta de 288 kilos por metro cuadrado de losa. Ahora pensemos que además de la losa maciza, vamos a colocarle un recubrimiento a base de yeso como acabado en la parte inferior. Este recubrimiento pues tendrá un espesor promedio de 2 centímetros y obviamente necesitamos conocer su valor de carga muerta. El procedimiento es exactamente igual al anterior. Lo que va a cambiar es el volumen y el valor del peso volumétrico. El volumen como tal tenemos que calcularlo para un metro cuadrado. Entonces tendríamos 1 por 1 por 0.02
para obtener 0.02 metros cúbicos de volumen de yeso. Si de la tabla que consultemos tomamos el valor del peso volumétrico del yeso, podemos obtener valores diversos. El que yo estoy utilizando ahora es el de 1500 kilos por metro cúbico. Es uno de los más comunes. Ahora, para la carga muerta, si multiplicamos estos dos valores, obtenemos finalmente 30 kilos por cada metro cuadrado que coloquemos de yeso. Estos ejemplos que vimos corresponden a un elemento estructural y a uno no estructural, pero ambos son relativos al sistema de piso, que, como les decía, es la principal fuente de las cargas muertas. Esto porque la mayoría de los acabados principalmente recaen en el piso o en los plafones de las casas o estructuras en general. Ejemplos completos de un sistema de piso terminado corresponden a los sistemas constructivos que varían dependiendo del uso que se le dará y si se trata de un entrepiso o una azotea, por ejemplo. Estos sistemas constructivos los vamos a ver a detalle en un siguiente video. Las cargas muertas no se limitan a los sistemas constructivos de losas. También existen otros que son fundamentales, los muros, y que por su geometría nos van a producir una carga muerta lineal, que expresaremos en unidades de peso sobre longitud, en lugar de área como en los ejemplos anteriores. Los muros pueden ser de mampostería o concreto. Los de concreto son muy simples en cuanto al cálculo de la carga muerta, porque el procedimiento es idéntico al que vimos para la losa. En cuanto a los muros de mampostería, sabemos que se componen de diversos elementos, empezando por las piezas individuales de mampostería, que ya vimos al principio del curso, la gran variedad tanto en formas como en materiales de los que están hechos. Y además la posición en la que se acomoden nos va a dar distintos tipos de muros, como los que tenemos aquí en las imágenes. El capuchino, al hilo, a pisón, combinado, y hay diferentes maneras de combinarlos. Después tenemos el material de unión entre las piezas, o la junta como se le conoce, que suele ser de mortero cemento arena y cuyo espesor ronda entre 1 y 2 centímetros. Hasta aquí se tiene un muro básico, pero existen multitud de acabados dependiendo los gustos ahora sí de cada persona e incluso van a existir casos en cada proyecto en los que se tenga un acabado diferente de cada lado del muro. Como ven, la cantidad de variables que acabamos de considerar es suficiente para crear pues, unos cuantos cientos tipos de muros diferentes y por eso les comentaba en una de las diapositivas anteriores que los reglamentos no ofrecen tablas donde se especifiquen las cargas muertas para cada proyecto. Vamos a analizar el ejemplo de un muro sin aplanados, elaborado con piezas de barro rojo recocido de 12 centímetros de ancho por 6 de alto y 21 de largo. Las juntas de mortero cemento arena serán de 1.5 centímetros y claro, este es el ejemplo típico de un muro utilizado en casas habitación, cuando menos aquí en México. El procedimiento que vamos a seguir es similar, porque en términos generales hay que determinar el volumen y multiplicarlo por el peso volumétrico. La diferencia, como ya deben haberlo notado, radica en que ahora tenemos dos materiales diferentes que componen el muro. Cada material tiene un peso volumétrico distinto y por lo tanto es necesario que calculemos el volumen por separado de cada material. Hay varias maneras de hacer este ejercicio. Por ejemplo, gráficamente en algún programa como AutoCAD podemos dibujar cada pieza por separado para formar un muro de 1 por 1 y dentro del mismo programa determinar las áreas de cada material. También se puede hacer a través de una aproximación analítica que nos va a arrojar resultados similares a partir de la construcción de un subsistema ladrillo junta como el de esta figura y aplicando una fórmula muy simple para calcular la cantidad de estos subsistemas que caben en un metro cuadrado. Vamos a aplicar ambos criterios y al final comparamos los resultados. Empezando por la parte gráfica, lo que tenemos que hacer, como les decía, es meter en AutoCAD las dimensiones de nuestro ladrillo, considerando que este es un muro al hilo, y separarlo de otro ladrillo la cantidad que está indicada en el espesor de la junta, que es 1.5 centímetros. Al final, el programa nos arroja que el área de ladrillos es de 0.756 metros cuadrados y de mortero es 0.244.
Este procedimiento es muy simple porque simplemente hay que multiplicar por el espesor del muro, que es 0.12, para obtener el volumen de cada uno de estos materiales. El peso volumétrico sacado de tablas también es muy sencillo, 1500 para el ladrillo y 2100 para el mortero. Multiplicamos entonces el volumen de nuestro material por su peso volumétrico y obtenemos una carga del muro por cada metro cuadrado de construido. La parte de los ladrillos nos va a arrojar 136 kilos, casi 137, y de mortero 61 kilos. Si sumamos estas dos, obtenemos que la carga muerta del muro es aproximadamente de 200 kilos por metro cuadrado, precisamente 197.4. Ahora, para la parte analítica, evidentemente hay que trabajar un poco más con los números. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el área del subsistema, es decir, sumar el alto que tiene el ladrillo más el espesor de la junta y multiplicarlo por el largo más la otra junta. Esto significa H1 más H2 por L1 más L2. Esta área del subsistema me da 0.017 metros cuadrados. Y considerando que el espesor no va a cambiar, sigue siendo de 12 centímetros, podemos obtener nuestro volumen multiplicando 0.017 por 0.12 y así obtenemos 0.002 metros cúbicos de este subsistema. Ahora, la parte complicada, si así lo quieren ver, es el peso volumétrico. Este no lo vamos a poder encontrar en ninguna tabla porque es la composición de dos materiales diferentes. ¿Cómo lo podemos calcular? Con un promedio pesado. ¿Cómo es un promedio pesado? Pues considerando el peso volumétrico del ladrillo por el área del ladrillo más el peso volumétrico del mortero por su área del mortero y dividido todo entre la suma de las áreas. Bueno, aquí le puse volumen, pero también aplica, es exactamente la misma proporción. Entonces, si yo sustituyo los valores aquí, 1500 por el área del ladrillo, que se calcula como H1 por L1, más los 2100 del peso volumétrico del mortero, por su volumen, que sería H2 y L2 de este lado, y dividimos todo entre la suma de las áreas, vamos a obtener que el promedio pesado de este subsistema es de 1652 kilos por metro cúbico. Ahora sí podemos multiplicar el volumen de 0.002 por este peso volumétrico y obtener una carga muerta de 3.3 kilos por cada subsistema. Aquí todavía no llegamos a la parte de por metro cuadrado. Esto es por subsistema. Ahora, ¿cómo sabemos cuántos subsistemas tenemos que considerar en un metro cuadrado? Pues muy simple, hay que dividir 1, que es el metro cuadrado, sobre el área de este subsistema. Es esta parte que tengo aquí como NS. Aplicando esa formulita me queda 58.824 aproximadamente. Y si yo multiplico esta cantidad NS por su peso de cada subsistema, obtengo una carga de 194.1. Directamente esta es la carga por metro cuadrado del muro, considerando la parte o el método analítico. Si se fijan, la comparación entre los dos son resultados muy similares, varían un 1%, 2% por ahí. Entonces cualquiera de los dos métodos que ustedes utilicen les va a arrojar buenos resultados. Ahora, en un proyecto cualquiera, haría falta que multipliquemos este valor de 197 o 194 por la altura del muro, para así obtener la carga muerta total debida al muro. Lamentablemente no es posible que anticipemos este paso, porque cada proyecto va a tener alturas de entrepiso distintas, pero sí es necesario que se los comente para evitar errores después. En cuanto a cargas muertas, ya tenemos claro cómo se van a calcular y cuál es su origen. Ahora falta ver los sistemas constructivos más comunes y cómo se elaboran. Estos representan las cargas muertas reales que debemos aplicar a nuestros modelos para hacer el análisis estructural. Pero esta parte la veremos concretamente en la parte del análisis de cargas, justo después de ver las cargas variables.